toda esta pandemia, de toda esta crisis económica, la verdad que una preocupación mundial, pero yo estoy bien, trabajando mucho. Te voy a cambiar el eje, pero sos una mujer que de esto sabe mucho. ¿Qué sentís cuando cierta parte de la Fuerza Armada empieza a generar como un caldo de cultivo que para mí huele raro y es complicado en Argentina? No, es preocupante porque en verdad lo que uno piensa es que las Fuerzas Armadas tienen que ocupar el lugar de proteger un país, ocuparse de lo que tiene que ver con sus actividades propias y no de sublevarse o ser reaccionario, porque ya vivimos tiempos que nos han dejado un mal momento, un mal recuerdo y no es lo que queremos, ¿no? Las fuerzas de armadas y de seguridad tienen que estar para eso, para cuidar algunos de las de seguridad para la sociedad y las fuerzas armadas para un país. Y el resto de los enemigos, no para tratar de fortalecerse ellos. Hay que tener en cuenta que siempre es un mes complicado de diciembre. Hay que tener en cuenta que puede haber, por lo que se ha declarado, errores no forzados que pueden ser complejos de cara a diciembre. Lo digo yo, no lo decís vos. Tengamos en cuenta no cometer errores que pueden ser innecesarios. Estamos teniendo una pandemia, como lo acabas de contar. La gente todavía necesita ayuda. Hay cosas que en este momento no se pueden hacer ni con el fondo ni sin el fondo. No se pueden hacer. Hay que seguir apoyando a la industria nacional, a las pymes. El IFE es muy importante. Vos sos una mujer que viene de lo social. Si descuidamos lo social en este momento podemos poner en un riesgo muy grande a toda la Argentina, ¿no? Sí, la verdad que si no somos respetuosos de la ley, no tratamos de llevar adelante el desarrollo de un país, no tratamos de estar unidos, la verdad que sería un desastre, porque Argentina es un país pobre, Argentina fue empobrecido, Argentina tiene muchos problemas, el problema de la pandemia que realmente fue muy bien manejado, a pesar de que obviamente se recibió un país sin un Ministerio de Salud, sin hospitales, sin todos los hospitales funcionando, y realmente hacer frente a una situación social, económica y de salud muy difícil, con una pandemia que se llevaba vidas y que en Europa veíamos que elegían a quién le daban el respirador y a quién no, y que generalmente se lo daban a las personas más jóvenes, no a la gente más grande. Argentina eso no lo hizo y fue gracias al gran esfuerzo, ¿no? Y al haber destinado todos los fondos y los recursos para poder poner de pie muchos hospitales que no funcionaban, que solamente estaba la cáscara, y por haber habilitado varias camas de terapias y respiradores para hacer frente a una situación. De hecho, que podemos decir que en Argentina nunca sucumbió el tema de la terapia, nunca se extralimitó, siempre hubo vacantes de camas para la gente, y creo que eso ha demostrado que se pudo hacer frente. Ahora tenemos que hacer frente a otra pandemia, que es la economía, que es la falta de trabajo, el cierre de algunas empresas, más todas las que habían cerrado con anterioridad, y tratar de fortalecer la producción interna, ¿no? Que es lo que va a llevar que el país empiece a crecer. Con un PAMI que estaba destruido, con adultos mayores que estaban despedazados, ni hablar de incluir salud, ni te hablo porque no te quiero meter en el quilombo, ni hablemos de lo que pasa hoy con los transportistas, ni de ninguna de esas cuestiones que ya son endémicas e históricas en Argentina. Pero ahora cuando hablan de la reforma de la fórmula jubilatoria parece que todo estuviera mal, y sin embargo es una mejor fórmula que la que existe, por lo menos en lo que yo entiendo, ¿no? No, en realidad algunos se enojan conmigo. Recién estaba leyendo en el Messenger que vio que tengo razón, que usted estaba también haciendo política. No, en realidad yo en el 2017 defendí la fórmula que estaba eliminando
el gobierno de Cambiemos. No es que estoy hoy diciendo algo diferente a lo que dije en el 2017. Una fórmula previsible, una fórmula coherente, una fórmula que se basa en los recursos y una fórmula que la justicia misma reconoce que para determinar una movilidad de jubilados hay que tomar en cuenta y se sustenta con los aumentos de los salarios en actividad, y obviamente que eso es lo coherente y lo correcto, que la inflación no es referente de una movilidad, que lo referente de una movilidad es la variación de los salarios. Y esto es lo que la gente no entiende. Obviamente que, vamos a ser sinceros, la oposición va a defender su fórmula porque es su proyecto de país. No nos parecemos en nada, no pensamos en lo mismo. Perdón, ¿puedo meter un bocado ahí? Es un proyecto de país y es un proyecto de país y es un negocio, Mirta. ¿Vos sabés? No, está bien, por eso es su proyecto de país, es el proyecto de ellos, donde obviamente han beneficiado a algunos jubilados con la reparación histórica. Sí, los han beneficiado y he acompañado ese proyecto a pesar de las muchas críticas, pero no podía negar que le ajusten a los saberes a jubilados que podían evitar que hagan juicio, ¿no? No los que ya estaban en juicio, porque en ese caso siempre dije, el que está en trámite judicial, que ya tiene sentencia, debe seguir con el juicio, pero no solucionó el problema sustancial de los jubilados con haberes mínimos, eso no lo solucionó. Por eso tenemos 4 millones de jubilados que están con haberes mínimos, de los 7 millones de jubilados que tenemos, y tenemos un número importante más que cobran haberes un poco más que la mínima, haberes medios de 20, 25 mil pesos, que tampoco es una gran suma. Entonces, realmente no se solucionó el problema de aquellos jubilados que están necesitando y que la plata no les alcanza. No les solucionaron, fueron quitándoles medicación gratuita, porque de 1.300.000 que había, bajaron a 900.000. Hoy se trata de ayudar en una crisis económica mundial, pero mucho más de Argentina, mucho más en nuestro país. Se trata de ayudar a los que menos tienen, y se trata de ayudar a los que cobran sueldos más importantes, pero decir, bueno, gastan en medicamentos, por más que tengan descuento, lo gastan en forma constante, se lo vamos a dar gratuitamente. De hecho, que 2.600.000 jubilados son los que están recibiendo los medicamentos gratuitos. Sí, sin duda, pero además yo lo que planteaba es, este modelo de país favorece los negocios privados, favorece el negocio del tipo que presta guita a través del descuento en la jubilación de un montón de adultos mayores, favorece al tipo que tiene la cueva, que tenía algún entongue con ANSES en la época macrista, y así endeudaron a los jubilados, ¿no? Bueno, hemos visto cómo se vació el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y yo no veo que la gente salga a criticar, y yo los entiendo, porque la verdad que dicen, a mí qué me importa, a mí me importa que a fin de mes no llego, a mí me importa que no puedo pagar la luz, a mí me importa que no puedo comprar, o como no podían comprar los remedios, a mí me importa que no puedo comprarme alimentos. A la gente no le importa lo que hablamos de los negociados, pero la verdad que tienen que importarle, porque este año, si hubiésemos tenido un fondo de garantía de sustentabilidad que no se hubiese dilapidado el dinero que había allí, se hubiese hecho frente a los pagos de las jubilaciones y las mejoras sustanciales y ayudas más importantes. ¿Por qué? Porque se utilizaron los dólares que tenían, lo utilizaron para comprar la deuda del Estado. Cambiaron acciones por LELIC, por LELAC, donde se han beneficiado un solo funcionario importante, donde hay causas y denuncias sustanciales
no solamente contra Caputo, sino también contra Blaquier, que era el que estaba al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en su momento. Entonces, digo, cuando un fondo que tenía acciones, inversiones inmobiliarias, moneda extranjera, pesos y plazos fijos, ya no tiene más la totalidad de esos recursos, y fundamentalmente se vendieron acciones importantísimas y se sacaron los recursos en efectivo y la moneda extranjera que hoy hubiesen hecho frente a todas las necesidades de los jubilados, hoy tenemos lo que tenemos, son los negociados de los cuales vos hablás. Yo realmente estoy muy preocupado, estoy viendo un caldo de cultivo en lo social muy preocupante. Vi una fila larga de transportistas de personas con discapacidad quejándose por un reclamo del nuevo aumento del 2017. Esta historia del aumento en transporte para personas con discapacidad es histórica, sin duda, pero también es cierto que Michetti desguazó el sistema de atención a personas con discapacidad. Vos estabas viendo el tema, por eso te meto en la temática, porque sos una mujer que conoce y sabe cómo se ha manejado, y han destruido un sistema que ahora nos va a costar mucho recuperar en términos económicos directos. No estamos hablando de política, estamos hablando de términos económicos directos. Desarmaron todo un sistema que hoy nos va a costar recuperar. Lo mismo pasó con los jubilados. Había un PAMI en una determinada condición cuando terminamos el 2015, que no era la mejor, pero era una determinada condición, y el PAMI que encontró Alberto Fernández sin duda es otro. Sí, hoy obviamente es que se ha destinado mucho dinero que en lugar de arreglar los edificios del PAMI se ha destinado a arreglar los hospitales para que puedan contener el requerimiento de los adultos mayores, porque sabemos que esta enfermedad los que más afecta son a los adultos mayores, a las personas mayores, así que, y lo fundamental es esto de haber tomado la decisión desde el primer día de comenzar a entregar medicamentos gratuitos es una gran ayuda. También han facilitado la tarea donde la gente al no poder salir, a los médicos al no estar atendiendo en forma presencial, mandarles las recetas en forma vía WhatsApp, vía internet, para poder ir a comprar, ir a la farmacia y ya están cargadas, sabiendo que el afiliado podía comprar. Bueno, son cosas que han facilitado y que esta pandemia ha puesto al descubierto y ha ayudado a avanzar por lo menos en todo lo que tenga que ver en la plena era de la cibernética y evitar el desplazamiento para que haya más contagio. Así que creo que esta pandemia vino a poner al descubierto todas las falencias que teníamos como país, pero también a recuperar rápidamente un proceder que no teníamos, que es a través del sistema, que es a través de la informática, ¿no? Hoy que un jubilado, está bien, después tenemos el jubilado que dice yo no tengo celular porque no lo puedo pagar, yo no tengo internet porque no la puedo pagar. Eso es cierto, eso también tendríamos que avanzar porque hay necesidades que las tenemos que contemplar. Hay muchos jubilados de zonas muy empobrecidas, es dificilísimo que tengan un celular y mucho más difícil, quizás lo tienen el celular, que tengan internet. Entonces se le hace dificultoso poder avanzar en la tecnología cuando esta pandemia obligó a todos los jubilados a tener que hacer los trámites a través de una computadora o de un celular. Por suerte más de uno ha tenido la facilidad de tener a un nieto, un sobrino, algún familiar, un hijo que le ha ayudado a hacer todas las tramitaciones, pero bueno, se avanzó en esto, y esto uno lo ve yo con mi mamá de 85 años, que le llega a mi hermana las recetas en su celular, va a la farmacia, ya están predestinadas, no tiene que hacer ningún trámite y se le entregan la medicación, ¿no? Esto también es bueno. O sea, hay que decir, las cosas malas hay que reconocerlas y las cosas buenas también hay que decirlas. Para cerrar, y la última que te hago, la oposición está tratando de imponer que el gobierno le mete la mano en el bolsillo de los jubilados. ¿Esto es cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Con la nueva fórmula, digo. No, en realidad, insisto, yo defendí la fórmula de la recaudación y variación de salarios porque además la justicia
el doctor Faciolo, que estuvo dentro de las 16 reuniones de la comisión, que es de la juez de la Sala 3, creo, de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que es cuando van los juicios de los jubilados a reclamar, ¿qué es lo que dijo en la reunión? Que la movilidad se basa en el salario y la recaudación, no se puede referenciar con la inflación. Y lo que está diciendo la oposición es que se trata de hacer un ajuste con el tema de la recaudación. No, porque cuanto más aumenten los salarios, vamos a saber que obviamente los gremios no van a permitir que no aumenten los salarios en las condiciones que tienen que aumentar. Y la recaudación tiene que ir aumentando por el desarrollo del país, a mayor trabajo formal, a mayor desarrollo económico, industrial, productivo, mayor recaudación. Y cuanta más recaudación y mayores aumentos en los salarios vaya a haber, mejor va a resultar la fórmula. Y de hecho que lo hemos visto, donde la fórmula anterior, en muchos años, en los 8 años desde el 2000, en los 9 años que funcionó, un solo año no fue positiva, pero el resto, los 8 años restantes, superaban el aumento de los salarios de los trabajadores, porque como estaba la recaudación en la mitad de la fórmula, eso hacía que suba mucho más que el aumento salarial.